Então, vamos começar essa mesa e passo a palavra primeiro para Aide Montesano. Buenos días a todos, todas. Inicio entonces esta presentación que tiene por título Discurso y Dimensión. ¿Hay una performatividad específica del psicoanálisis? Voy a tratar de sostener la condición de pregunta. Si bien podemos afirmar que nadie en la comunidad psicoanalítica pondría en dudas la relación del psicoanálisis con el lenguaje, y hasta podría ser el punto de acuerdo común e incuestionable, en cuanto se intenta alcanzar alguna precisión sobre esta relación, nos encontraremos con diferencias inocultables. Estas diferencias obedecen a concepciones dispares, tanto sobre la idea del lenguaje como también de la concepción del psicoanálisis. La consecuencia recae en cómo será considerada específicamente entonces esa relación. Mi propósito es revisar un tema en particular de los estudios sobre el lenguaje y de qué manera constituyen cierta forma específica en la relación con el psicoanálisis. Previamente, a los fines de establecer con precisión cómo pensamos en Apola la articulación entre campo del lenguaje y psicoanálisis, voy a repasar en el PIC los puntos en los que se especifica la forma en la que el lenguaje se articula con el campo del psicoanálisis para luego pasar al asunto en particular que quiero presentar. El primer punto alude a las premisas, a la parte del PIC que es premisas. Voy al punto 5, en el que se plantea la interterritorialidad científica del psicoanálisis, lo que significa plantearlo íntimamente articulado a otras disciplinas científicas vecinas, como la matemática, la lógica, la física, el análisis de discurso, la lingüística, la antropología, la historia, etc. Ubicamos ahí entonces la articulación en tanto interterritorialidad. Luego, si pasamos a los conceptos fundamentales, en individualismo concebimos al sujeto existiendo solamente en inmixción, mezcla que no se desmezcla de otredad. Sostenemos, eso habla, ça parle, que el inconsciente es el discurso del otro y que el emisor recibe del receptor su propio mensaje en forma invertida. En el punto 2, biologización, planteamos a la pulsión como el eco en el cuerpo del hecho del decir, y al gozo como gozo del otro y gozo fálico, fuera del cuerpo, ambos imposibles de ser originados y localizados en la sustancia viva. Ambos son creaciones de la articulación significante en el campo del otro que inciden y afectan al cuerpo 3D. Punto 3, el tiempo. Analizamos mediante el concepto de tiempo circular, futuro anterior, en el cual no se puede establecer la anterioridad lógica ni cronológica del cuerpo biológico respecto del orden simbólico, ni de la anticipación respecto de la retroacción, ni de la alienación respecto de la separación, tampoco del S1 al S2. Es requerido aceptar un Big Bang del lenguaje y del discurso. El punto 4, espacio. Operamos en la clínica con un espacio topológico en el sentido de concebirlo bidimensional, superficial, respecto del cual en ciertas oportunidades opera la diferencia interior-exterior y en muchas otras no. Se funda en el agujero, biens o quedad, creada por la articulación significante en el campo del otro. Quinto, materia. Concebimos a la materia del psicoanálisis como un materialismo de los términos del lenguaje.
caracterizado por ser insustancial, incorpóreo y antinatural. Es invisible e intangible, posee consistencia lógica, es planteado y operado como texto, tanto en sentido de S1 y S2 como de la función de la letra. Sexto, energía. Sustituimos para el psicoanálisis y los asuntos del sujeto la energía biológica y las fuerzas físicas por la noción de valor, cualidad, entendido en una economía política cuya apreciación depende de factores tales como los surgidos del lazo discursivo, de la lengua, de la sociedad, de la cultura, y que debe admitir la existencia de factores aleatorios en toda historia particular, no singular. Como se puede advertir, los diferentes términos que participan del campo del lenguaje, tal como es considerado por Lacan, presentan una articulación específica acorde a la red conceptual en juego, sea el uso, por ejemplo, de la noción de significante o la de discurso. Una vez que podemos establecer entonces esta relación entre el lenguaje y psicoanálisis, en estos puntos específicos, estamos en condiciones de introducir un aspecto particular que indaga sobre el valor performativo del lenguaje y si esta condición es localizable en el psicoanálisis. A su vez, si así fuera, ¿cuál sería lo específico en nuestro campo? En primera instancia, voy a presentar someramente a qué refiere el performativo, a partir del debate formulado en la filosofía del lenguaje y la lingüística, para luego introducir en qué puntos habría una articulación con el psicoanálisis y proponer algunas conclusiones. El performativo como categoría del campo del lenguaje. En el libro Cómo hacer de verdad cosas con palabras, Bárbara Kazan retoma, también a modo de homenaje, el título emblemático de la postulación de Austin, ¿Cómo hacer cosas con palabras? El interés sobre este trabajo de Kazan, por una parte, es volver sobre lo que ella designa la invención de Austin, el performativo, y a su vez en la complejidad que introduce sobre esta condición o capacidad del lenguaje, ponderar cuál es la posible operatividad que tendría en el campo del psicoanálisis. El planteo de Kazan es proponer un cortocircuito entre el performativo, anunciado por Austin en el año 1962, y una singularidad de la retórica antigua. La omnipotencia del logos, pensada y practicada por la sofística. Si bien localiza una comunidad entre estas posiciones, avanzará sobre aspectos distintivos de la retórica antigua, que no hacen al punto en el que quiero avanzar, pero que no podemos omitir, que es la articulación que la autora realiza con la figura de Lacan. En su libro Lacan el sofista, ella comenta una frase del Seminario 12. Cito: «El psicoanalista es la presencia del sofista en nuestra época, aunque con otro estatuto». Desde su perspectiva, ubica el lenguaje tanto para la sofística como para el psicoanálisis como el farmacón, remedio y veneno. Si es posible que haya efectos producidos por el significante y el equívoco, es porque su elemento es el acto del lenguaje. A lo que se agrega lo dicho por Van Benist, en cuanto el psicoanálisis es un lenguaje que actúa tanto como expresa. Por lo tanto, es una performance compartida. Si nos quedamos solo con lo dicho hasta acá, pareciera que por el hecho de asumir el acto de habla, resultaría suficiente para plantear la condición performativa del lenguaje. Aún sin desconocer el valor que esto entraña, es prioritario presentar
con más precisión cómo se especifica la idea de la performatividad. Para esto me voy a apoyar en algunos desarrollos de Kazan y Van Benist, quienes retoman y analizan la propuesta de Austin. Partimos de la idea central del invento de Austin, que es, actúa basado en su clasificación de los enunciados. Distingue que en tanto el constatativo describe algo, el performativo lo hace. Un ejemplo del enunciado constatativo puede ser: el gato está durmiendo. Descripción que queda afectada por la condición de verdad o falsedad. En cambio, el posible ejemplo del performativo: se abre la sesión, dicho por la autoridad competente, no es ni verdadero ni falso, es un hecho. Sin embargo, la supuesta sencillez de esta clasificación queda cuestionada a partir de la complejidad que se fue construyendo con el análisis crítico de referentes de diferentes campos. Tomo algunos comentarios de Van Benist y de Kazan, no solamente por su relevancia, sino porque además son autores que incluyen en sus desarrollos diálogo con el psicoanálisis. En el artículo La filosofía analítica y el lenguaje, escrito en 1963, a un año de la conferencia de Austin, Van Benist analiza el performativo en el contexto de la filosofía analítica, en la medida de ser el ámbito en el que se encuadra Austin. Este contexto es de interés porque señala la diferencia entre la perspectiva de la filosofía y la de la lingüística, aunque en este caso los filósofos de Oxford abordan al lenguaje en su expresión ordinaria, atentos al uso coloquial. Por esta razón, Van Benist plantea que se genera un aporte muy importante para los lingüistas. Sin embargo, es el mismo Austin quien, a la hora de establecer una forma certera para identificar un enunciado performativo, no alcanza a localizar un criterio gramatical, léxico o sintáctico que lo determine, lo que terminaría dejando la distinción entre performativo y constatativo en una gran ambigüedad. Sus argumentos problematizan la existencia de estas formas enunciativas, pero según advierte Van Benist, el límite con el que tropieza Austin es de estatuto lógico. Por lo tanto, ajeno a dar o no la razón al filósofo, Van Benist se apoya en que el performativo es un hecho de lengua y es en el campo de la lingüística donde buscará los argumentos sobre este tipo de enunciados. El aspecto que analiza es el de las formas subjetivas de la enunciación lingüística. Retomando un planteo anterior a la existencia de las categorías del performativo y el constatativo, vuelve sobre la diferencia que él ya había señalado entre yo juro, que es un acto, y él jura, que es una información, con la posibilidad de proponer sus propios argumentos. Para establecer metodológicamente la delimitación del campo a analizar, selecciona cuidadosamente los ejemplos, dejando por fuera aquellos casos que pudieron tener alguna vez el valor performativo, pero que con el uso extendido se convirtieron en fórmulas coloquiales que ya no operan como actos. Tal el caso de doy a usted la bienvenida, le aconsejo a usted hacerlo, junto con aquellos que han funcionado en algún momento como performativos de intención mágica. Le doy a usted los buenos días. De los ejemplos que selecciona, logra establecer ciertas condiciones que hacen a las características de los enunciados performativos, desde el tipo de verbos declarativos conjugados en primera persona del presente, que deben incluir un dictum, dicho, por ejemplo, ordeno que la población sea movilizada,
como también los verbos con un complemento directo y un término predicativo, tal el caso de designa usted mi sucesor. Vinculado con esta formalización de enunciados, se agregan condiciones del lugar en el que se pronuncian, como lo es el de la autoridad facultada o también casos personales en los que alguien adquiere un compromiso en su pronunciamiento, juro, renuncio, etc. De todos modos, más allá de estas condiciones, lo excluyente para hacer un enunciado performativo es que se constate como acto y, a su vez, ese acto debe ser único. Al respecto, dice Van Benist, no puede ser efectuado más que en circunstancias particulares, una vez y una sola, en una fecha y lugar definidos. No tiene valor de descripción ni de prescripción, sino, una vez más, de realización. Es acontecimiento porque crea el acontecimiento. A partir de esto, el autor llega a las siguientes conclusiones. Primero, siendo un acto individual e histórico, un enunciado performativo no puede ser repetido. Si otro lo repite, pasa a ser un enunciado constatativo. Segundo, la propiedad del performativo es ser sui referencial, ya que se refiere a una realidad que él mismo construye. 3. De esto último surge que es manifestación lingüística, dado que debe ser pronunciado, debe ser dicho, coincidiendo el significado con el referente. Cuarto, un último aspecto es que el performativo no se define por la condición de modificar la situación empírica de alguien, el enunciado es el acto. Retomando en este punto el libro de Bárbara Kazan, considero de interés una de las propuestas que ella realiza. Se trata de la tercera dimensión del lenguaje. Parte de la filosofía clásica que tematizó dos dimensiones del lenguaje, el hablar de y el hablar a. El primer caso, hablar de, es una predicación que puede ser verdadera o falsa, y es el aspecto constatativo del discurso ordinario. Por ejemplo, la hoja es blanca. En cambio, el hablar a es una cuestión de persuasión, es el discurso de la retórica, como podría ser la frase, vamos los hijos de la patria, o sea, allons enfants, no, el inicio de la Marsellesa. La característica de la tercera dimensión del lenguaje es la que Aristóteles menciona para rechazarla como sofística, a la que llama despectivamente hablar por hablar, a lo que Kazan agrega, con Novalis se llama logología, con Lacan hablar a pura pérdida, con Austin performativo. Esta dimensión se comprende por qué Lacan inventa la palabra dimensión, dicha mención. No apunta ni a la verdad ni a la persuasión, sino a la pertinencia, felicity, en el sentido de realización, cumplimiento, lo que llamo en sofística el efecto mundo. Fin de la cita de Kazan. De todos modos, la autora indica la porosidad en las fronteras de las tres dimensiones. Lo que es netamente diferenciable teóricamente es menos aislable en la performance discursiva. En este sentido, Kazan plantea que, aunque no es equivalente el discurso sofístico al performativo de Austin, es un discurso que hace cosas con palabras. Psicoanálisis, entre la performatividad y la sofística. En varios de los puntos que hemos revisado hasta aquí encontramos resonancia en unas cuantas propiedades del dispositivo psicoanalítico. Sin embargo, estamos advertidos que no se trasladan automáticamente las formalizaciones de la lingüística a nuestro campo. El psicoanálisis, existiendo en el lenguaje, a su vez lo afecta e impacta con la urdimbre del inconsciente, la hipótesis de un sujeto que no sabe lo que dice y tampoco sabe que habla, pero además, para mayor paradoja,
esto acontece en la operatividad del significante, que necesitó la reformulación de Lacan en coherencia con esa nueva dimensión que le creó al lenguaje. Propongo leer esto en la lógica del bucle significante, dado que es en la retroacción del futuro anterior que el discurso del psicoanálisis puede decir su creación. Desde esta perspectiva, vamos a retomar algunos de esos puntos mencionados, tal el caso de la referencia de Kazan a la dimensión como propuesta de Lacan. La autora incluye una especificación que vincula directamente el neologismo con el término felicity, introducido por Austin, y que alude a la efectiva realización de un acto discursivo. De este modo se vincula directamente con el uso de la lengua según la consideración de la pragmática que se apoya en el acto de habla. A su vez, la propuesta de Alfredo Edelstein en su libro Otro Lacan, en el apartado que analiza el valor conceptual de la expresión sustancia gozante, introduce este neologismo como la crítica de Lacan al sentido común que nos lleva a confundir las dimensiones matemáticas con nuestra intuición espacial. Tal vez podemos concluir que estas dimensiones, sea de estatuto matemático o lingüístico, se articulan en el discurso del psicoanálisis justamente por el efecto de ser dicho, desde esta estructura formalizada del discurso. Por otra parte, al introducir la pregunta sobre la pertinencia del performativo en el dispositivo psicoanalítico, con la salvedad ya planteada previamente, hay algunas reflexiones que quiero proponer como punto de partida en la continuidad de esta investigación. Una referencia ineludible en este tema es la mención directa y explícita de Lacan en el seminario 15, el acto psicoanalítico, a la figura de Austin en relación a la producción del objeto A en la cadena significante como acto del psicoanalista, acto que podemos vincular directamente con la interpretación. Podemos considerar que este acto discursivo produce un nuevo sujeto, entendido como tema, asunto. En este sentido, no se trata de la consecuencia empírica de un individuo, mencionada por Van Benitz, pero sí tal vez se aproxima al efecto mundo de la sofística que plantea Kazan. Este acontecer es específico del dispositivo psicoanalítico, cuya distinción fundamental es el inconsciente. Esto nos permite proponer que habría dos acontecimientos de discurso de valor performativo. Uno, el nacimiento del psicoanálisis como nuevo lazo social, y el otro, la existencia del inconsciente en el entramado del texto clínico. Vamos agora ao trabalho da Cristina Miretti. Mi trabajo se llama Posverdad, el problema de la verdad en la posverdad. La palabra posverdad fue utilizada por primera vez en la prensa norteamericana en 1992 en un artículo de Steve Testich para la revista The Nation sobre los escándalos del Watergate y la guerra de Irak. Testich en ese momento escribió: hemos decidido como pueblo libre vivir en un mundo de la posverdad, en la que se miente sin discriminación y se ocultan los hechos. Luego, varios años después, en 2016, posverdad fue elegida para Palabra del Año por los diccionarios Oxford. Allí es definida como aquello que se relaciona con o denota circunstancias en las que los hechos objetivos son menos influyentes a la hora de conformar la opinión pública que las apelaciones a la emoción y a las creencias personales.
Voy a tomar como eje central para la primera parte de esta presentación los libros Posverdad y otros enigmas de Mauricio Ferraris de 2019 y La posverdad de Limas Intay de 2018. Por un lado, Ferraris es un filósofo académico italiano contemporáneo, creador de la corriente Nuevo Realismo. Por el otro, Massindal es filósofo y catedrático de la Universidad de Boston, y su trabajo apunta a cuestionar el negacionismo científico. Estos autores, así como otros artículos consultados, plantean que si bien siempre ha habido mentiras y engaños por parte de la vida política y de la vida pública en general, la posverdad es un problema nuevo, propio de la posmodernidad, y que además tiene allí un lugar central. Podríamos hacer una lista con los ejemplos más conocidos que entran en la categoría de posverdad. Las teorías del desarrollo inteligente, el negacionismo respecto del calentamiento global, el terraplanismo, las teorías antivacunas, las campañas con estadísticas falaces a favor del Brexit en Gran Bretaña, entre otras. Posverdad designa un posicionamiento respecto de la verdad que sostiene que hay muchísimas verdades, que son paralelas y alternativas unas respecto de otras, pero todas iguales entre sí, sin que ninguna pueda reclamar mayor legitimidad que otra. Esto habilita a ignorar algo que se plantea como verdadero para la sociedad o incluso para teorías científicas, porque no coincide con lo que pensamos, sentimos o queremos. Lo importante son las convicciones privadas. Y a partir de allí, entonces, es posible tomar o incluso fabricar una verdad alternativa más acorde a cada uno. Por otra parte, la verdad es un concepto clave en la obra de Lacan. Está intrínsecamente vinculada a la noción de sujeto de la ciencia con la que opera el psicoanálisis. Un sujeto dividido entre saber y verdad a partir del cogito cartesiano. También es uno de los 4 lugares en los que se estructura el discurso en la teoría de los 4 discursos. En el PIC de Apola aparece vinculado al objeto A y al acto analítico. Hay verdadero objeto y un verdadero acto, creador de valor, y en sentido contrario al nihilismo imperante en nuestra vida. Por eso considero importante estudiar de qué se trata este movimiento en torno a la verdad que se produce en la posmodernidad. Bien, según Ferrari, la posverdad nace del encuentro entre una corriente filosófica, el posmodernismo, una época histórica, la posmodernidad, y una innovación tecnológica, los nuevos medios digitales de comunicación. Define de manera muy interesante a la posverdad como una privatización o atomización de la verdad. Julián, si querés pasar la primera diapo, bueno, la primera es la definición de los diccionarios Oxford, la segunda. Dijimos, o decía, que la posverdad es definida por Ferrari como una privatización o atomización de la verdad que tiene su lugar de desarrollo privilegiado en los nuevos medios de comunicación. Él dice, en las redes sociales se observa un atomismo de millones de personas convencidas de tener razón, pero que no están juntas entre sí. El núcleo de esta nueva ideología es la pretensión de estar en posesión de la verdad de forma independiente como una posesión interior. En el libro Posverdad, Massindal muestra un fragmento de una entrevista realizada para CNN al entonces presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Newt Gingrich. La periodista le pregunta su opinión acerca de datos del FMI que indicaban en ese momento un descenso de la tasa de asesinatos. La periodista le dice, los delitos con violencia, la tasa de asesinatos es baja, se han reducido. A lo que Gingrich le contesta, el estadounidense medio se lo ha puesto esta mañana, no piensa que los delitos se hayan reducido, no piensa que estemos más seguros. La gente se siente más amenazada. Y más adelante en la entrevista le dice, me quedaré con cómo se siente la gente. Dejaré que usted se vaya con sus puntos. Tanto Ferrari como Massindal plantean que este estado de situación se debe a que las filosofías radicales de los siglos XIX y XX
que cuestionaron la existencia de verdades absolutas y universales, tal como había sostenido la Ilustración, basadas en la razón y en el desarrollo de la ciencia, plantearon que ninguna verdad puede aspirar a ser la última y produjeron la siguiente idea. Si no hay ninguna verdad última o absoluta, mi verdad vale tanto como la de cualquier otra. Es una narración del mundo como cualquier otra. Para Ferrari, con Nietzsche se inaugura el posmodernismo en filosofía, debido a su crítica radical de las categorías sobre las que se había desarrollado la filosofía anterior. Según Ferrari, el principio fundamental del posmodernismo se puede resumir en el postulado de Nietzsche: no existen hechos, solo interpretaciones, que aparece en fragmento. Nietzsche cuestiona el concepto de verdad y sostiene que la verdad no es más que un constructo moral y que se llama verdad al compromiso de mentir de acuerdo con una convención. Eso en su verdad y mentira en el sentido extraño. Luego, en esta misma serie, tanto Ferrari como Mamas y tal pone, por ejemplo, a Heidegger con la tesis del lenguaje como la casa del ser, a Foucault, que planteó que la verdad no posee ninguna esencia metafísica, sino que se establece en la trama de las redes de poder, a Derrida con la deconstrucción, la idea de que todo es texto y puede recibir diferentes interpretaciones sin que ninguna pueda plantearse como la verdad. Todos ellos habrían sembrado para estos autores el terreno hacia la posverdad. Por otra parte, sostienen que, con la crítica al concepto del hombre, se produce una liberación de las cadenas identitarias por las cuales las fuerzas sociales, los educadores, los padres, se dedicaron a incentivar en sus alumnos y en sus hijos los mitos de la autoestima, el ser tú mismo y el ve donde tu corazón lo manda. Y tú, donde lo mande tu corazón y tu creatividad. Finalmente, en cuanto al negacionismo científico, Massinter dice que la posverdad, que es evitaria de las teorías que atacan la posibilidad de una verdad única y objetiva, chocaba la autoridad de la ciencia, y así para el posmodernismo radical, la ciencia no tendría ningún privilegio especial sobre otras visiones del mundo, incluso ni siquiera en relación con las cuestiones de los hechos. Debido a esto, se ha propagado el cuestionamiento tanto de la motivación como de la competencia de los científicos. Sospechar permanentemente de la legitimidad de la verdad científica produciría el negacionismo. Después de todo, dice, si uno sospecha que toda la ciencia está sesgada, no sería extraño considerar que cualquier teoría pudiera estar contaminada por las creencias ideológicas de cada uno. Personalmente, yo en este trabajo quisiera plantear otra lectura. Diferente. Considero que los fenómenos que son descritos como posverdad no se inscriben en el movimiento filosófico llamado, a grandes rasgos, de la deconstrucción o de la hermenéutica, sino todo lo contrario. Aunque parezca que posverdad, en tanto privatización de la verdad, es el efecto producido por la crítica a los fundamentos últimos, a la crítica a los conceptos de hombre, verdad, saber, creo que en realidad son consecuencia del individualismo sustancialista y el nihilismo imperante en Israel. Las teorías de la deconstrucción, que atacan la posibilidad de una verdad única y objetiva, no se contraponen ni legitiman a la ciencia moderna, por eso. Dado que la ciencia moderna tampoco sostiene una verdad única y inamovible. Más bien postula límites al saber, imposibles de atravesar, posibles lógicamente, como por ejemplo con el principio de incertidumbre o los teoremas de indecidibilidad como lo dice Alfredo Eisenstein en otro lado. Propongo pensar el problema de otro modo, tomando el concepto de discurso de Lacan y la teoría de los 4 discursos, tal como es desarrollada en los seminarios fundamentalmente de 16, 17 y 18, y también en la conferencia de Milán, donde Lacan plantea el discurso del capitalismo. En los seminarios mencionados, Lacan define al discurso como una estructura de ciertas relaciones fundamentales y estables entre significantes.
Como tal, es una estructura que excede a la palabra y que puede existir incluso sin palabras. En ella se inscriben nuestros actos, nuestra conducta, tanto como las enunciaciones efectivas. Funciona en base a ciertas reglas y determina siempre un elemento de imposibilidad. Una pérdida, que Lacan nombra objeto A. Por lo tanto, no hay sistema simbólico cuya consistencia no padezca de un efecto de incompletud que marca su lugar. En función de esta noción de discurso, podemos preguntarnos, ¿qué tipo de discurso determina o en qué tipo de discurso se insertan los enunciados calificados como posverdaderos? ¿Y qué tratamiento recibe la verdad allí? Lacan dice que como nunca nos encontramos en una sociedad de expansión, de paroxismo del discurso del amo. Julián, si querés pasar a la próxima diapositiva. Dice claramente, en nuestra época el discurso del amo lo abarca todo. Esto se produce bajo dos modos. Por un lado, a partir de una modificación en el lugar del saber, y por otro, a partir de una modificación en la economía del valor, con la presión de la plusvalía. La primera modificación, Lacan la formaliza con el discurso universitario. En el seminario 17, dice que el saber, en el lugar de la gente del discurso universitario, es la nueva tiranía del saber, funcionando como saber de arte. Es el S2 en el lugar de la gente, ¿no? Un saber que se plantea como todo saber. Es el lugar del saber que caracteriza para Lacan a la filosofía en su vertiente autónoma. Este discurso no puede eliminar el lugar donde se halla su verdad, ahora abajo a la izquierda, al significante amo, al ese último. Esto es lo que para Lacan significa el mito del yo ideal. Es el yo que domina, el enunciador idéntico a sí mismo. Vivimos, dice Lacan, en una cultura de la yocracia. Como consecuencia, el saber en el registro de la verdad, como medio decir, no es posible en este discurso. Considero que lo que designan los autores como posverdad podría ser efecto de esta expansión del discurso del amo bajo el modo universitario, ya que se trata de un concepto de verdad interior propia de cada uno y que se alcanza de forma intuitiva en función de las emociones y sensaciones personales. Una verdad privada sostenida en las creencias y sensaciones internas de cada uno y por lo tanto total. De esta forma se sostiene en el mito del yo ideal que postula un enunciador idéntico consigo mismo, que sabe lo que dice y desde dónde habla. No se admite que la verdad se produzca en inyección de otredad y que exista fuera de sí completando el saber. Es decir, que la estructura enunciativa de la posverdad es la del discurso universitario. La segunda modificación respecto del valor, plantea Lacan, la formaliza como discurso del capitalismo. ¿Por qué, se pregunta Lacan, ocurrió la mutación que le dio al discurso del amo su estilo capitalista? Se debe, dice, a lo que Marx articuló como plusvalía. Todo discurso padece de un efecto de incompletud por el hecho de que ningún significante puede significarse así. El efecto de eso es una pérdida que Lacan llama a partir del seminario 16 plus de gozo, propongo traducir. Lo hace sobre el concepto de plusvalía de Marx en relación a la recuperación de una dimensión de valor sobre la falta de ser reducida por la articulación entre significantes. Operación de alienación a partir de la ubicación del sujeto como objeto para el otro. Operación de separación. La mutación se produce porque algo cambia en el discurso del amo a partir de cierto momento de la historia en la cual el bus de gozo se empieza a cortar, a condensar. La plusvalía puede entonces comenzar a acumularse. En el discurso del amo no era posible conjuntar el plus de gozo con la verdad del amo. En cambio, en el discurso del capitalista, esta impotencia de la conjunción queda liquidada. La plusvalía se añade al capital y comienza la acumulación. El rico, el hombre de negocios, dice Lacan, es el
el amo moderno que compra todo, pero no paga el precio. A partir de ahí, el significante amo aparece como más inatacable aún. Y si pueden ver los discursos, que pregunta la Filmina, en este discurso, en el discurso del capitalista, el S1 también ocupa el lugar de la verdad. ¿Qué significa entonces este desplazamiento del valor, este cambio en la economía del mundo? Para entenderlo, voy a tomar una idea que formula Alfredo Eidenstein en las estructuras clínicas a partir de Lacan y Golnier. Él trabaja sobre la siguiente idea. El concepto de fetichismo de las mercancías de Marx designa un desplazamiento del valor desde el objeto agalmático, digamos, ser equivalente, objeto A, o al de oso, producto del lazo social, es decir, inscribe un valor social, no así valor monetario, o de mercadeo hacia las mercancías. Es decir, el desplazamiento del valor objeto del agalmático hacia las mercancías. El valor queda del lado de las mercancías y se produce un trastocamiento de las relaciones entre mercancías e individuos, dado que el objeto es en realidad un objeto social. Las mercancías no, son objetos tridimensionales que cambian permanentemente y cuyo valor es de mercado, se obtiene del intercambio. No pueden ni podrían funcionar como objeto A causa del C. Bien, para finalizar, según todo este desarrollo, considero posible plantear que la posverdad, definida como privatización de la verdad, es un tratamiento de la verdad que tiene como condición de posibilidad la expansión, la exacerbación, como dice Lacan, del discurso del amo bajo los modos universitarios y capitalistas. Por un lado, el discurso universitario, por excelencia, la filosofía, produce el afectamiento de la dimensión de la verdad en tanto medio de sí, al sostener como premisa el ser del ser, idea en la que se apoya el individualismo moral. Por el otro, el discurso capitalista obstaculiza la posibilidad de una interpretación del objeto verdadero, creador de valor social, no mercantil y articulado plenamente al otro y a la división social. Bueno, hasta acá, muchas gracias. Passamos a palavra agora a Pedro Carreri. Bueno, buenos días. Antes que nada, una aclaración y una disculpa para los amigos y amigas de Brasil, que voy a presentar este trabajo, pero resumido, porque me quedó un poco largo y para no correr. O sea, Julián me va a ayudar a que puedan seguirlo lo mejor posible, pero va a dificultar el seguimiento de ustedes en la pantalla porque va a haber partes que me las voy a saltear. Otra aclaración, todo el trabajo se apoya en una diferencia que no está mencionada, pero es diferenciar la filosofía moderna de la ciencia, cuyo máximo exponente es René Descartes, y lo que se llama la nueva filosofía de la ciencia. Juli, anda abajo de la primera página. Voy a empezar por ahí. Lo que me salteo es una cita de Kuhn, que es donde, digamos, esto que yo llamé recién nueva filosofía de la ciencia, es toda la tradición epistémica que se inicia a partir de los aportes de Kuhn. Bueno, así que empiezo un poquito antes de esta cita. Kuhn propone abrir la epistemología a aspectos tradicionalmente excluidos de la reflexión científica. En palabras de Esther Díaz. Esther Díaz es una epistemóloga argentina. Se trata de iniciar el camino hacia una epistemología ampliada a la reflexión ética y también a la reflexión político-social, en la cual no solo se considere el proceso racional de invención de teorías y su posible justificación, sino también su carga axiológica, que se manifiesta plenamente cuando enfatizamos la dimensión institucional y social de la ciencia, considerada como actividad que se desarrolla en múltiples ámbitos o contextos.
considero que la perspectiva epistémica iniciada con Kuhn, explicitada por la cita de Esther Díaz, está vinculada a uno de los modos en que Lacan especificó la función del psicoanálisis como respuesta al malestar en nuestras sociedades. Reintroducir la verdad forcluida por la ciencia en el campo del saber. Apelando a la teoría aristotélica de la causa, dice Lacan en La ciencia y la verdad. Estas son 3 referencias de La ciencia y la verdad que yo las junté según mi conveniencia para desarrollar el argumento. Las 2 primeras hay que leerlas juntas, ¿no? Dice, la incidencia de la verdad como causa formal en la ciencia debe reconocerse bajo el aspecto de la causa formal. Y la otra dice, ese aspecto en el que se sostendría la ciencia, que de la verdad como causa no querría saber nada. El psicoanálisis, en cambio, acentúa su aspecto de causa material. Así debe calificarse su originalidad en la ciencia. Esta causa material es propiamente la forma de incidencia del significante que yo defino en ella, en la ciencia, ¿no? La ciencia forcluye la verdad o lo que es lo mismo la reduce a la causa formal. La causa formal aristotélica hace referencia a que la forma de algo es lo que determina la esencia de ese algo. Es lo que se encuentra justamente en la lógica formal. Esa tentativa por resolver la cuestión de la validez de los razonamientos exclusivamente a partir de la forma lógica de los argumentos. Lo interesante aquí es subrayar la equivalencia que hace Lacan en las 2 primeras citas entre el intento por resolver la cuestión de la verdad mediante su reducción a términos formales y el rechazo mismo de la verdad. Entonces, la tentativa de formalizar plenamente la verdad es la maniobra forclusiva de la ciencia moderna. Las posibilidades como disciplina científica para el psicoanálisis se juegan para Lacan en relación al retorno de la verdad dentro del campo de la ciencia. Esa reintroducción de la verdad y del significante en el campo del saber científico alude a lo que Lacan llamó sujeto de la ciencia como efecto antinómico respecto de la tentativa moderna de sutura del sujeto o de forclusión de la verdad, que para mí es lo mismo, ¿no? El sujeto de la ciencia está en estrecha relación con lo que Bruno Latour, busquen lo de Bruno Latour, más arriba, con lo que Bruno Latour llama los híbridos, efecto inesperado de la constitución moderna. La constitución moderna en Latour alude a la separación tajante entre el mundo natural y el mundo social, lo que está en el núcleo de la filosofía moderna. Que esto también está muy en sintonía con la forclusión de la verdad. La idea de que hay un mundo natural separado de un mundo social. A partir de esa distinción, dice Latour, los científicos fingieron olvidar el poder político y niegan a los híbridos cualquier eficacia al tiempo que los multiplican. Esto discute con lo de Flavia de ayer, que ella traía esto de la falacia del saber-poder. Bueno, acá Latour reintroduce la dimensión del poder político, dice acá, en relación al saber. Y a mí me interesa lo de los híbridos porque coincide con la definición de sujeto de la ciencia de Lacan, en el sentido de que es algo rechazado y producido por ese mismo rechazo. Por eso dice Lacan que el sujeto de la ciencia es antinómico respecto de la tentativa de sutura de la ciencia moderna. Es igual que los híbridos, ¿no? Rechazado y producido en ese mismo rechazo. Mientras que el pensamiento moderno está plagado de ese tipo de distinciones entre instancias opuestas y excluyentes, naturaleza y cultura,
mente y cuerpo, doxa y episteme, realidad y ficción, sujeto y objeto, ciencia y política, y con Lacan podemos agregar saber y verdad, los híbridos aluden a aquellos lugares en donde las mismas parecen disolverse. El psicoanálisis, como respuesta al malestar específico de la modernidad, se apoya también en la puesta en cuestión de estos dualismos. En Lacan hay varios de estos que están disueltos explícitamente. Mente y cuerpo, realidad y ficción, sujeto y objeto, y saber y verdad también. Se apoya en la puesta en cuestión de estos dualismos y en la recuperación de una dimensión de la verdad que será en consecuencia siempre medio dicha. Una dimensión de la verdad que se aleja de las pretensiones de un saber universal y ahistórico sobre el mundo y que se acerca bastante a lo que Kitcher llamó verdad significativa. Me salteo la cita. La verdad es medio dicha porque su valor como verdad es relativo a un particular contexto discursivo. Esta es la dimensión de la verdad que el psicoanálisis reintroduce en el campo del saber, que no es la posverdad, ni es una verdad individual, sino es una verdad que es relativa a un contexto particular discursivo, que la dificultad es cómo se establece ese contexto, ¿no? Como respuesta al mencionado olvido de los científicos, del que hablaba Latour, él distingue entre ciencia elaborada y ciencia en proceso de elaboración. Y propone ocuparse de esta última, de la ciencia en proceso de elaboración, para recuperar las distintas controversias que forman parte de la historia del saber científico. Como dice Lakatos, la historia de la ciencia es siempre más rica que su reconstrucción racional. Eso es una manera de decirlo, otra es ampliar la definición de racionalidad, ¿no? Veamos cómo las siguientes afirmaciones de Lacan están en sintonía con la perspectiva de Latour. Latour dice entrar a la epistemología por la ciencia en proceso de elaboración. Dice Lacan en La ciencia y la verdad también. La ciencia, si se mira con cuidado, no tiene memoria. Olvida las peripecias de las que ha nacido, cuando está constituida. Dicho de otra manera, una dimensión de la verdad que el psicoanálisis pone aquí altamente en ejercicio. Otra, en el mismo sentido, del Seminario 2. En todo saber hay, una vez constituido, una dimensión de error, la de olvidar la función creadora de la verdad en su forma naciente. Pero no podemos olvidarlo nosotros, analistas, que trabajamos en la dimensión de esa verdad en estado naciente. Todo lo que se opera en el campo de la acción analítica es anterior a la constitución del saber. Lo que yo tomo de acá es que lo que hacemos es, los analistas, es atender a los procesos de elaboración del saber, para decirlo de alguna manera, y esto se puede pensar que justamente hay muchas veces los analizantes justamente padecen de un saber, vienen con un saber constituido y padecen de eso, y es lo que hay que poner en cuestión, ¿no? En ese sentido, yo lo tomo esto. El psicoanálisis de Lacan opera entonces en sentido contrario respecto del olvido en que se sostiene la ciencia como saber constituido. Nuestro modo de vincularnos al saber se orientará en la recuperación de esas peripecias que hay en su origen. Bueno, después hago alguna aclaración de eso. Puesto que es en relación a ellas que se articula la dimensión de la verdad recuperada por el psicoanálisis. Se trata, en definitiva, de lo que hacemos todos los días en nuestra práctica como analistas. A partir de una falla sintomática en el saber constituido, rastrear su historia de elaboración para que una verdad rechazada pueda allí hablar. La incidencia del significante en el campo de la ciencia supone que el saber no se reduce a ser la conclusión necesaria a la que se llega por las vías formales del método. En este sentido, se trata de considerar que el saber no logra desembarazarse de las peripecias de las que ha nacido. Será por eso una construcción contingente
producto de las condiciones particulares que orientan el desarrollo de cada investigación. En este sentido, Lacan dice en algún lado algo así como que a cada saber corresponde su verdad. O sea, Lacan, si bien propone como articulado a la filosofía moderna de la ciencia, la división entre saber y verdad, después hace toda una maniobra para unirlas al saber y a la verdad. De hecho, la presenta articulada, las dimensiones del saber y la verdad, en la misma superficie, en la banda de Möbius, ¿no? Que es una sola cara, presenta, ahí dice que el saber y la verdad se pueden articular en la estructura de la banda de Möbius. Me salteo la cita, que es de Schumpeter, que es un economista, pero de lo que habla justamente es de que incluso en ciencias duras como la lógica y la matemática, la cuestión de la selección de problemas en una investigación, es decir, qué, cómo y para qué se va a investigar, cómo se va a financiar el proceso, se puede agregar, cuáles son los valores y los aspectos ideológicos que orientan la investigación, son preguntas que llevan la reflexión epistemológica hacia el problema del sentido y de la verdad. El valor de cada hecho científico no estará determinado entonces exclusivamente por su aspecto lógico-formal, al menos en esta perspectiva, sino que dependerá de su articulación en una red particular de elementos que tradicionalmente son considerados como externos al campo científico. La incidencia del significante en la ciencia, que es lo que proponía Lacan, de la causa, la verdad como causa material, supone en definitiva considerar al saber científico con la misma lógica que orienta nuestra lectura como analistas. Es decir, esto, leer a la ciencia como el saber de la ciencia como leemos el saber en nuestros casos. La forclusión de esta dimensión del saber puede llegar a hacer creer en una ciencia tan pura en la que todo progreso científico sea considerado siempre deseable. La historia demuestra, sin embargo, que toda apelación a la pureza epistémica de la ciencia puede resultar equivocada e incluso peligrosa. En relación a esto, si no vieron Oppenheimer, véanla, porque esto aparece, esta cuestión de la forclusión y de su retorno aparece incluso como en Oppenheimer, como, o sea, metaforizado con una alucinación, ¿no? Que en la psicosis, uno de los modos del retorno de lo forcluido es la alucinación, y justamente lo muestra así. Así que, si no la vieron, véanla, que está buenísima. Dice Lacan, en relación a esto: sin duda, los caminos por los que se descubre la verdad son insondables, y hasta ha habido matemáticos para confesar haber visto a esta en sueños o haber tropezado con ella en alguna trivial colisión. Ahí se refiere, a mi modo de verlo, a Poincaré, quien justamente en uno de sus libros relató un descubrimiento había estado trabajando mucho tiempo en un tema y lo resolvió durante unas vacaciones mientras subía a un colectivo, una cosa así es la historia. Y dice Lacan: pero es decente exponer su descubrimiento cual si procediera de un comportamiento más conforme a la pureza de la idea. Como la mujer de César, a la ciencia no se la debe sospechar. O sea, Lacan, a mi modo de verlo, por lo menos acá, está cuestionando la idea de esto de la pureza de la idea. El saber científico requiere ser considerado a la luz de una instancia de otredad, los valores de la comunidad, las cuestiones éticas, la dimensión política, el contexto histórico, los contextos institucionales en los que tiene lugar la práctica científica concreta, etcétera, para ser justamente valorado. Esta irreductibilidad del saber a un método formal y valorativamente neutral aplica a la ciencia en su conjunto, incluso a la física.
Me salteo la cita, lo único que extraigo de ahí, le dice Lacan, que en la física se puede percibir la estructura de la inteligencia que la ha construido, ¿no? Hay una dimensión, digamos, subjetiva, si se quiere, en la articulación del saber. En esta perspectiva, el saber no será ya la fiel representación o el espejo de la naturaleza, que es uno de los ideales de la filosofía moderna de la ciencia, sino una articulación de significantes soportada en el deseo del investigador. La afirmación de Lacan tiene puntos de contacto con las ideas del sociólogo Pickering, quien en su libro Constructing Quarks sostiene que el estado actual de la física, incluyendo los quarks, que son los ladrillos del universo, es contingente, dado que la física podría haberse desarrollado exitosamente de muchas otras maneras. Y acá traigo una aclaración de Ian Hacking en relación a lo de Pickering, que dice: Pickering no niega en ningún momento que haya quarks, solo mantiene que la física no tenía por qué tomar la ruta de los quarks. Es decir, que no había, si ustedes admiten esta perspectiva, que pueden no admitirla, o sea, no había ninguna necesidad. O sea, es una muy buena idea la física de los quarks, pero no había necesidad de ir por ahí. Bueno, para terminar, el saber científico, al igual que el inconsciente, hablará por la boca del investigador y de sus circunstancias. Es decir, que su articulación estará soportada en un deseo siempre contingente, lo cual divide las aguas, y esto es para dejarlo, para seguirlo trabajando, no ya entre el saber y la verdad, distinción disuelta por Lacan en esto que les decía antes de hacerlas converger, así lo dice él, ambas dimensiones en el único lado de una banda de Moebius, sino una división entre el saber y la necesidad. Bueno, muchas gracias. Então, vai começar aqui, passando para o Boto. Bom, obrigado pelas 3 apresentações extremamente instigantes. Vou fazer uma pergunta para a ID, mas acho que se alguém, além do seu Pedro ou a Cristina, quiserem responder, acho que cabe também. Eu tentei sintetizar minha dúvida, que eu estou tentando formular e não sei se está muito claro nem para mim. É quanto ao uso da figura do sofista para a psicanálise que a Bárbara Cassel faz. Quando a gente vai lá no Platão, no Diálogo do Sofista, ele fala que para o Protágoras você não tem um logos, mas diversos logoi, né? Então, é muito possível dizer que para mim o vento é frio e para você o vento é quente, porque não existe a coisa vento, a coisa frio. Existe a minha sensação de vento frio, a sua sensação de vento quente. Se a gente tentar reduzir isso de volta a um logos, o máximo que a gente tem é vento igual vento, frio igual frio, quente igual quente. E o Platão vai dizer, bom, isso é um discurso que não é predicativo, você não consegue falar nada com isso. Essa teoria da linguagem que sustenta a lógica da performatividade no sofista, ou a verdade é pessoal, né? É puramente pessoal, e aí cai. É muito fácil na pós-verdade, que a Cristina apresentou, ou ela não produz discurso predicativo, e com isso você não tem nenhum tipo de comunicação possível. A minha questão é como usar essa ideia no Lacan sem cair no risco de tanto de um relativismo absoluto, né, quanto de afirmações como o outro não existe.
Como pensar, como a Cristina terminou a fala dela, como pensar o objeto verdadeiro, criador de valor social, não mercantil e totalmente articulado ao outro e à divisão subjetiva, usando o sofista tal qual a Bárbara Cassá usa. É isso. Bien. Muy amplia, muy entre compleja y puntual la pregunta. Mira, mi interés era interrogar la forma en que podamos plantear desde el psicoanálisis el valor de lo dicho, ¿m?, como productor, como digamos, en la posibilidad de efectuar, podríamos plantear un acontecimiento, como dice Lacan, respecto del acontecimiento Freud, que lo plantea acontecimiento Freud, porque dice es acontecimiento de discurso, de decir. No creo que la condición de los sofistas en relación a lo que yo intenté trabajar sea el tema que a mí me orientaba. Sí aludo a lo que Bárbara Kazan plantea como Lacan el sofista, a esas citas, pero justamente no en el punto de llegar como a un relativismo absoluto. Pero creo que en este caso el problema es qué tomaríamos como referencia. Y entonces, ¿qué sería? Vos planteabas que cierto sentimiento. No, justamente el performativo no está operando en términos de verdad-falsedad. El tipo de enunciado no es... no queda ubicado en esa condición. Pero claro, tampoco podríamos confundirlo con un enunciado mágico, ¿no? Porque si no, claro, porque lo digo sucede. Me parece que es complejo, justamente, por más que podamos situar cuál es esa condición performativa, justamente no es mágica, no es de valor personal. Creo que la aclaración que daba Benist, que es que no afecta empíricamente a ningún individuo, tal vez nos permite decir con Bárbara Kazan efecto mundo, pero justamente en función de una lógica. Y para nosotros articular lógica significante en la estructura del discurso, en todo caso, o va a operar también en relación al objeto A. Hasta podríamos decir, podemos pensar la creación como creación ex nihilo. Entonces ya ahí tampoco tenemos un problema de referenciar a algo extralingüístico. Pero bueno, seguiremos pensando. Gracias. Quería hacer algo así como un aporte de cierta consideración. Ha habido un fenómeno que nos afecta a todos mucho, y es que la concepción del mundo, del universo, del cosmos, esas designaciones ya son históricas, de Aristóteles duró 2000 años. De Newton duró 200 años. De Einstein no duró 15, 20, ya que la física cuántica surgió ahí nomás, y Einstein se dedicó 30 años, los últimos 30 años de su vida, a argumentar en contra de las consecuencias más subversivas de su propia teoría. Bien, esto es así una aceleración increíble en la historia, ¿no? 2215. Respecto a cómo continúan las cosas después de la física cuántica, no sé decirles nada.
Ahora, esto, si lo consideramos, por ejemplo, en tiempo, espacio, masa y energía, que podrían ser 4 términos en juego en todas estas teorías, efectivamente podemos decir tiempo, y tiempo hay en Newton, y tiempo hay en Einstein. Sí. Entonces podemos decir coincidencia. No, absolutamente no. Porque el tiempo en Aristóteles es una cosa, el tiempo en Newton es otra cosa, el tiempo en la teoría relativista es otra cosa y el tiempo en la física cuántica es otra. Ahora, no porque sea otra en cada una de las teorías es cualquier cosa. En la teoría de Aristóteles es algo precisamente articulado en esa teoría, en la de Newton en esa teoría, y así sucesivamente. Con lo cual, los científicos no es que no pueden decir nada firme de lo que dicen respecto de lo que dicen. O sea, la fórmula de la gravitación de Newton, F igual a G por M1 por M2 sobre la distancia, eso es firme en Newton. Lo que no se puede decir no es que no sea firme en Newton, o sea, que es el inconsciente para Freud. El inconsciente para Freud no es cualquier cosa, por más que la palabra inconsciente esté en muchas teorías, incluso en muchas teorías antes de Freud. El inconsciente como término o diferencia no se inaugura en Freud. Lo que se inaugura en Freud es otra forma de concebir. Lo que no es cualquiera es adentro de esa teoría. Lo que no pueden decir los científicos, ninguno, es que venga una teoría después. O sea, los científicos pueden decir, en mi teoría, tiempo, espacio, masa, energía es esto. Es esto. Lo que no pueden garantizar es que sea la teoría última, no que no sea preciso lo que dicen de lo que dicen. Esa es una diferencia que me parece muy importante. Y la otra, también, que apareció en la mesa y que me parece muy importante, la ciencia forcluye al sujeto, se dice. No es lo que dice Lacan, no importa, pero se dice. Sin perder de vista los trabajos de Foucault, que el sujeto adviene como objeto de estudio de la ciencia. O sea, antes de convertirse en objeto de estudio de la ciencia, no se había preguntado qué era el sujeto. El sujeto adviene, en banda de Möbius, podríamos decir, tomando el modelo que utilizó Pedro, en el mismo acto y como contracara de su rechazo. Y es lo que les proponía yo en mi reunión. Hay que tener en cuenta cuando se produce rechazo o se afirma otra cosa, cuando se produce creación, ¿cuál es la contracara de eso? Porque no es unívoco. Tomando lo que decía Aide, por ejemplo, yo nombro, por ejemplo, el ejemplo que se dio, yo nombro a mi sucesor. Ahí es clarísimo que otro no lo fue. Supongan que el rey dice, nombro a mi hijo menor como sucesor, como futuro rey. El hijo mayor se quiere matar ese día porque él no es, y después la novela sigue que mata a su hermano porque lo envenena. O sea, cuando yo nombro a un sucesor, estoy rechazando que nombro a otro. Porque ¿qué quiere decir nombro a mi sucesor? Nombro a mi sucesor es rechazo que sea aquel. Eso, nada más. Mais alguma? Dá tempo para mais uma. Ou duas, a depender. Oi. Aide, no seu trabalho, você fala que no aspecto da energia, a psicanálise substituiu os conceitos biológicos por uma espécie de economia política, de produção de valor, né? E claro que dá para escutar nisso uma homologia com a Karl Marx, parece também no Lacan, né, da economia política, só que no Marx não é uma economia política que ele está propondo, né, mas uma crítica à economia política. Queria saber se
com relação ao que você propôs, na diferença entre sofismo e o ato performativo, em que medida essa economia, entender assim como não como uma crítica à economia, na opção que você fez, né, mas como uma economia política, uma economia libidinal, poderia falar, né, também não implica uma certa visão desse ato no âmbito da ética como, né, um ato que só produz valor, né? Então, uma ética do produzir valor a partir desse ato como um fim em si mesmo, não como uma crítica a isso, né? Queria saber como, não sei se ficou muito claro. Você está fazendo, mas enfim, minha pergunta é orientada nesse sentido. Sí, no, es clara la pregunta, pero tal vez quedó como ubicado en otro lugar la mención en este trabajo respecto de economía política, porque en verdad no es que mi propósito era poner en tensión la función, la condición performativa en el lenguaje y pensarlo en el dispositivo del psicoanálisis respecto de los puntos del PIC. O sea, cuando aparece mencionado el tema de economía política, es porque lo que intenté mostrar es cómo pensamos desde Apola en el PIC la relación entre el lenguaje y el campo del psicoanálisis. Por eso me parecía adecuado ubicar en los distintos puntos cuál es ese modo de relación, que podríamos pensar tal vez diferente a como lo podía considerar Freud, ¿no? En su programa de trabajo, el lenguaje tiene una cierta definición, el inconsciente tiene una cierta definición y esa relación trabaja diferente. Por ejemplo, en coherencia con la teoría energética, ¿sí? En cambio, si lo pensamos en la teoría de Lacan, no estaríamos hablando de la teoría energética en los términos de Freud, sino de una economía política. Esa era la inclusión. Tal vez lo que estás preguntando sea algo como para poder seguir pensando, digo, a partir de esa dirección, ¿no? En contrario. ¿Responde algo de lo que preguntaste o...? Thaisa, a última. Thaisa tinha pedido. Para a ID, né? Eu acho essas conexões que você fez muito importantes. E eu me lembrei de um exemplo do Austin, né? Quando ele está falando do ato performativo, ele diz assim, quando a gente vai pensar no batizado de um navio, né? Quando que se efetiva o batizado? É quando você quebra a garrafa de champanhe, quando fala eu batizo, em que momento está o que revela nosso preconceito aristotélico de ver num ato isolado uma espécie de sentido que está numa relação. É tudo junto. Tem um caráter onde a referência está no ato de dizer, de quebrar a garrafa, de pensar isso. O lugar disso na análise é importantíssimo, porque a gente não vai ter um ato, mas a relação dele com o que vem antes, com o que vem depois, numa leitura onde se diz algo aconteceu. Né? Só um pequeno comentário e parabenizar pela exposição. Muchas gracias. Sí, es un comentario que aporta en un sentido al que yo no le hice lugar, primero por el tiempo, ¿no? Pero luego porque no podríamos anticipar, más que como una idea, como un ejemplo, cuál podría ser un acto, cuál podría ser la condición performativa
digamos, en una instancia previa, advirtiendo además que acontece una única vez, ¿no? Entonces, pero me parece muy importante tu aporte, tu comentario. Gracias. Bom, faltam 2 minutos. Breve, muito breve. Sim, porque nós vamos voltar 14h10 para o debate sobre a conferência do Alfredo de ontem, senão não vai dar. Karina e a última. Hola, una pregunta para Cristina y para Pedro. Ya que ustedes estuvieron estudiando profundamente este tema de la verdad y la posverdad, quería saber si ustedes piensan que podemos aplicar el mismo concepto en el campo del psicoanálisis y en el campo de la social y de la cultura. Si sería el mismo concepto o no, habría que cambiarlo. Y traer esta reflexión porque justamente tenemos una guerra actual donde es muy clara que existen dos versiones de esa guerra. Si uno lee la prensa de un lado y de otro, y podríamos decir que, bueno, son dos verdades, va de un lado al otro, pero en determinado momento uno de los dos lados prohibió a toda su población leer el otro lado y bajo el requisito de ser presa, si uno leía la otra versión. Por eso quería ver si les parece que podemos pensar algo del psicoanálisis con este tema cultural. ¿Querés responder, Cristina, que vos hablaste de posverdad? Bueno, ¿se me escucha bien? ¿Se escucha? No se escucha. ¿Hola? Sí, ¿Ahora? ahí se ¿No? escucha un poquito mejor, se escucha, pero bajo. ¿Ahora se escucha mejor? Sí, Ok. Es una pregunta que no sé si puedo responder cabalmente. Me parece que mi intención fue, o sea, es una pregunta, me parece bastante que circula acerca del negacionismo histórico, por ejemplo, vinculada a este problema o a esta cuestión de la que se habla respecto de la posverdad, ¿no? Pero yo lo que pensaba o trataba o intenté pensar con el concepto de discursos de Lacan es cómo funciona de acuerdo al elemento que esté ubicado en el lugar de la verdad, qué se produce en relación a la verdad en cada uno de los discursos. Me parece que no es lo mismo en ese sentido, y me parece que Lacan apunta a plantear quizás que hay discursos que favorecen una dimensión de la verdad en el sentido de medio decir, como traía Pedro en el concepto, él dice algo así como que el saber en el lugar de la verdad es que todo lo que se pueda saber tiene esa estructura, como medio decir. Es decir, que si se establece en una determinada cuestión en un lugar, hay otra que va a quedar por fuera. Con lo cual, la verdad siempre tiene esa estructura de medio dicha, no dicha toda, completa, por una cuestión de estructura lógica que plantea ese discurso. Y habría otra estructuración discursiva que apuntaría, por ejemplo, a velar la dimensión de la verdad, como plantea Lacan en el discurso amo, o que no se produciría ese acceso a esa dimensión en ese discurso. Pero eso yo lo puedo pensar como, sobre todo en el dispositivo analítico, como pensando en un discurso
el discurso como campo del psicoanálisis. Con respecto a la dimensión histórica, sociológica de la cuestión de la verdad, son otras dimensiones políticas, sociológicas, históricas que intervienen y que se produciría aparentemente este fenómeno con ciertas en ciertos aspectos o en ciertas dimensiones de los acontecimientos que se dan históricamente que tendrían consecuencias complejas, como vos decís, Karina. No sé si responde a la pregunta, pero es lo que puedo pensar por el momento. Yo hago un comentario ya que me incluiste en la pregunta, Karina. Bueno, yo no hablé de posverdad, yo lo que hablé fue de una dimensión de la verdad que se puede pensar en la ciencia misma y que supone a la verdad como esto contextual, ¿no? Y para nosotros, que somos psicoanalistas, yo creo que va por ahí, porque uno podría decirle a eso relativismo, porque nosotros estamos en esa posición, me parece, de que es como buscando no caer en el relativismo, entonces nos ponemos más objetivistas, si se quiere, y que es una verdad que es necesariamente relativa al contexto discursivo, porque nosotros trabajamos con eso y los discursos cambian y bueno, es lo difícil de establecer, como decía antes. Hay un libro muy bueno en este sentido que es justamente más allá del objetivismo y del relativismo de Bernstein, el autor, que habla de este problema, de esta encrucijada y propone una manera de salir de ese atolladero. Pedí un minuto más. Un comentario que si pudiese quisiera inscribirlo como un comentario clínico. ¿Cómo incide la lógica de la posverdad en los tratamientos? Muchas veces para versiones perniciosas que interpreta el analista sobre la estructuración discursiva que trae el analizante, se pone a trabajar la idea de, bueno, esa es una verdad, pero habría otras. Como si eso fuese el trabajo del analista. Ofrecer, bueno, se dice verde, pero también podría ser azul, amarillo. Y ahí, otra forma de trabajar es que siendo esto verdad, si se afirma azul, puede ser amarillo, verde, azul, también hay una posibilidad de, pero ¿por qué se sostiene esta? O sea, hacer un trabajo lógico histórico de por qué en ese caso se ha llegado a consolidar esta versión de la verdad, que es una forma operativa mucho más potente que la de decir sencillamente, bueno, esa es una verdad, hay otras, sino hacer un análisis lógico formal de por qué esa verdad es la que se afirma en esa versión y con esa consistencia, incluso muchas veces entre generaciones y muchos miembros de la historia, la familia de ese caso. Creo que nosotros deberíamos pensar más en formarnos y trabajarnos nosotros a nosotros mismos para poder hacer ese trabajo que resulta mucho más potente y que quizás resuelva el problema de por qué los tratamientos analíticos tienden a ser tan largos y muchas veces tan poco eficaces. Porque decir hay otra forma de concebirlo, bueno, esto se dice así de la madre, pero madre es otra cosa. ¿Pero por qué se dice esto de la madre? Y ahí sí centramos un trabajo lógico formal sobre la historia. O sea, posverdad, está muy bien posverdad, pero ¿por qué el ayatolá en Irán sostiene esta, Trump sostiene otra, Netanyahu sostiene otra, porque son caprichos individuales? Supongamos que sí, pero ¿por qué millones y millones, cientos de millones de personas adhieren?
a esas formas de concebir. Ahí me parece un trabajo lógico muy difícil, demasiado amplio, pero que contribuye a establecer, pero por qué se sostienen esas verdades y no otras. Bueno, perdón por el tiempo. Vamos encerrar por aqui e a gente volta às 14h10 com o debate sobre a conferência de ontem, tá bom?